Ok, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué tan poquitos ahora? Es que no vinieron. Eso. Ya, hubo una respuesta filosófica. Somos los que tenemos que estar, ¿no? O sea, que somos los premiados. ¿Qué padre imagen me da? Sí, todos los días estamos aprendiendo algo más, yo me incluyo, y esas imágenes en movimiento, pues la verdad es que hay gente muy talentosa que ya los hace, y los que estamos adaptándonos a todo esto somos algunos, porque pues la neta es que cuando yo nací, pues todo era de bulbos, ni siquiera existía la televisión a color. Entonces ha sido un cambio bien interesante, y la verdad es que la velocidad con la que llegan los cambios es sorprendente para algunos de nosotros. Y eso tiene que ver con la astrología, porque la semana pasada estábamos hablando sobre los genios olímpicos. Y entonces el genio que actualmente está gobernando este planeta es el genio Ofiel, que corresponde al espíritu de Mercurio. Entonces Mercurio es la comunicación. Por eso se dio el fenómeno de la comunicación instantánea, que empezó desde el siglo antepasado, ¿no? Las primeras ondas de radio que se compartieron, que pues hace 500 años hubiera sido considerado brujería, ¿no? Pero Ofiel lleva casi 500 años gobernando, y cada genio le corresponden 840 años, que para nosotros parece mucho, pero a nivel cósmico es apenas un instante, ¿no? Entonces, la verdad es que vienen cosas todavía más sorprendentes. Y yo soy de una generación que nos tocó ver maravillas de las primeras series de televisión de ciencia ficción que se hicieron muy famosas. A mí me tocó ver el estreno de la serie de Star Trek en los 60s, ¿no? 65 creo. Para ese entonces yo tenía apenas 8 años. Entonces, pues era un niño que me tocó crecer con todas esas ideas fantásticas. Pero lo sorprendente es que de esa serie hay 4 profecías, y las cuales ya se cumplieron 2. Así que las otras 2, esperemos que las podamos ver. La primera profecía que se cumplió fue el uso del móvil o del celular, porque si recuerdan la serie, el capitán Kirk sacaba un aparatito y decía Kirk al Enterprise, y el Enterprise, que es la nave, le respondía, ¿no? De inmediato. Entonces, eso es el concepto de la comunicación instantánea a distancia, que son los celulares, ¿ok? En las versiones actuales de las películas de Star Trek ya ni siquiera sacan aparato, ya nomás se tocan el sello de la Federación de Planetas, y es como establecer contacto, ¿no? Y entonces eso pues ya se cumplió. La otra profecía que se cumplió fue la resonancia magnética nuclear, porque como siempre se andaban peleando con todo tipo de seres, terrícolas y extraterrestres, pues siempre terminaba alguien en la enfermería. Y uno de los personajes del equipo de producción es el doctor McCoy. Así que cuando llegaban heridos, el doctor McCoy nada más los acostaba en una camilla y se veía una luz que recorría el cuerpo de la persona, y en una pantalla se veía el interior del cuerpo. Eso es la resonancia magnética. Entonces, pues las que están por cumplirse, las próximas que están por cumplirse, número 1 es la velocidad warp, que se supone que es más rápido que la luz, que ya hay algunos motores que hablan de no viajar a velocidades superiores a la luz, sino lo que se trata es de mover el espacio para hacer los viajes interestelares más rápidos, ¿no? Ya veremos. Y la siguiente profecía que está por cumplirse, pues es la teletransportación. Así que ojalá y nos toque. El universo es como
como circular, ¿no? Esférico, más bien. Que se puede estimular la actividad. Sí, o sea, hay muchas teorías, ¿no? Incluso, pues Albert Einstein nos propuso algunas que pues siguen siendo teorías, ¿no? La teoría de la relatividad, la teoría de las cuerdas, o son teorías, no se han comprobado, pero ya veremos, ¿no? Sin embargo, de la serie de Star Trek, de 4, ya se cumplieron 2. Así que vamos a ver, vamos a seguir a la expectativa. Y con respecto a lo que ahora se maneja en las redes, híjole, es sorprendente. Al menos yo me sorprendo de todas las cosas que se ven. Ahora con lo de la inteligencia artificial, he tenido incluso algunas dudas de participar porque no vaya a ser igual que con los teléfonos inteligentes, ¿no? Ahora resulta que algunos teléfonos son más inteligentes que muchas personas. Antes nos grabábamos los números telefónicos, todos los números telefónicos, y teníamos hasta mnemotecnias, ¿no? Claves para aprendernos los números. Yo asistí a una escuela de graduados en alta dirección y uno de los módulos dentro de la especialidad de comunicación fue técnicas de memorización. Y entonces nos enseñaban a grabarnos números telefónicos, conversaciones, datos, etcétera, ¿no? Y era bien interesante, pues llegaron los teléfonos inteligentes y ya nadie se sabe un solo número telefónico. Yo sí me sigo sabiendo los que más me interesan, ¿no? El del Domino's Pizza, el de... no debe faltar, ¿no? Pero sí, la verdad es que ya casi nos ha hecho entrar en una zona de comodidad que puede ser peligrosa. Y es lo mismo en la cuestión de la salud. O sea, las casas son cada vez más cómodas, excesivamente cómodas. Las tareas de la casa son cada vez más automatizadas y entonces eso yo cuestiono si es tan adecuado o no, ¿sí? Porque antes poníamos de ejemplo que para aprender a meditar podríamos estar haciéndolo lavando los platos, ¿no? Es un ejercicio, puede ser un ejercicio de meditación. El sentir el agua correr, ver cómo se forma la espuma del jabón, etcétera, ¿no? Pero ahora basta con enjuagarlos, meterlos a una máquina, apretar un botón y vete a hacer otra cosa. Entonces, si alguna vez tienen oportunidad de ir a un ashram, ¿saben qué es un ashram? Es una colonia de idealistas. Es decir, gente que ya se dedica única y exclusivamente a la espiritualidad y entonces son colonias autosustentables. Y la idea es que sean fuera de la ciudad y que todo sea producido ahí. El alimento, la ropa, etcétera. Entonces, cuando uno asiste a un lugar así, uno se pone a hacer cosas que a lo mejor jamás en su vida practicaría. Como por ejemplo, esto nació en la India, con Mahatma Gandhi, pues ponían a la gente a hilar sus propios hilos para hacer su propia ropa, por ejemplo, ¿no? Y entonces es bien interesante. Así que, y además como es comunidad, pues entonces hay que entrarle a todo. A la barrida, a la trapeada, a la lavada de trastes, a la lavada de ropa, o sea, todo, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de conocer la obra literaria del maestro de la Ferrer, era prácticamente imposible conseguir los libros. Entonces, estaban protegidos por derechos de autor y el maestro de la Ferrer pues se los heredó a la fundación que él inició. Entonces, solo había un lugar aquí en México en donde estaban todos los libros, un lugar considerado pues la cabecera del país, el consejo ejecutivo de la institución, y los libros dentro del salón de yoga, que era considerado prácticamente un templo. Entonces, era el único lugar en donde estaban los libros. Así que yo pedí permiso para poder empezar a leer, ¿no? Son 100 libros, ¿no?
Y entonces me pusieron de condición que ayudara con la limpieza. Así que dije yo, sí, claro, yo le entro. Así que yo iba a barrer y trapear el salón de yoga para poder quedarme 1 hora y media, 2 horas después a leer. Y entonces fue extraordinario. Ahora ya circulan libre por internet los libros. Y basta un clic para compartirlos. Y se los he compartido a mucha gente y tengo la duda de si realmente los han leído. Y no se diga estudiarlos, ¿no? Una de las características del maestro de la Ferreira en su escritura es que él no soltó toda la sopa en un solo libro, sino que de un solo tema lo escribió en 6, 8, 10 libros diferentes por pedacitos. Y yo he ido encontrando esos hilos. Así que, pues eso solo puede hacerse cuando uno se dedica a eso y además concentrado en algo. Por eso también dentro de la astrología es muy importante diferenciar lo que hace el planeta Saturno de lo que hace el planeta Urano, porque Saturno es el conocimiento. Y entonces se diría que lo principal es el conocimiento, ¿verdad? Pues no. Lo principal es la sabiduría. Y entonces la gran diferencia entre el conocimiento y la sabiduría es la realización. Es decir, lo que se hace en la vida real. De no ser así, pues San Google sería el ser más inteligente del planeta, ¿no? Y no es así. Bueno, les quise traer esta imagen porque hoy es luna nueva del signo del Escorpión. Es el inicio de un nuevo ciclo lunar. El momento exacto fue a las 0 horas con 47 minutos. Pero es todas las 24 horas del primer día, hasta pasada la medianoche, otros 47 minutos, es cuando se completa el primer día, que es considerado la fase de luna nueva. Y entonces, además de que inicia el ciclo, es el momento perfecto para iniciar cosas que tengan una gran energía y una gran posibilidad de que se completen. También el tránsito por el signo del Escorpión es muy interesante porque resulta que el peor lugar en donde puede estar la luna es en el signo del Escorpión. Pero déjenme explicarme. En astrología se le asigna un domicilio a cada planeta. Entonces se dice que el domicilio del Sol es el signo de León. El domicilio de la Luna es el signo del Cangrejo. Y luego ya vienen los otros domicilios. En la astrología tradicional solo se habla de 7 planetas, que son los que se pueden ver a vista natural. Por cierto, anoche vi a Júpiter por primera vez ya a vista natural. Ya estaba yo cerrando cortinas, puertas. Ya había dado de cenar a la manada que tengo. Tengo 4 gatijos y una perrija. Y entonces en la noche pues es darles de cenar, ¿no? Y además sacar a la perrita, etcétera. Y siempre ando viendo ahí el cielo. Y entonces ya eran como las 11 de la noche, pasaditas. Y dije yo, ¿será que ya se ve? Digo, porque hay que considerar que cuando uno mira hacia el horizonte, hacia el oriente, pues para empezar nos estorban las casas. Entonces hay que esperar a que parece que asciende un poco más esa luz que queremos ver, ¿no? Y entonces, pues ahí donde yo vivo, pues hay unas bodegotas, o sea, las mamás de las bodeguitas. Y entonces sí, se tiene uno que esperar un cierto tiempo. Pero como ya empecé a ver a la constelación de Orión completita, dije yo, no tarda. Y sí, anoche dije, voy a asomarme. Así que antes de cerrar salí, me asomé y ya se ve Júpiter, a simple vista. Entonces, pues bienvenido. Además, Júpiter en este momento está transitando por el signo del Cangrejo
que es el mejor lugar en donde puede estar Júpiter. Bueno, entonces regresando a los domicilios, así como se dice que cada planeta tiene un signo que es su casa, pues el signo de enfrente es como si estuviera fuera de casa. Así que no se siente tan cómodo. Digamos que están en casa de la suegra. Puede ser que algún caso raro se lleve bien con la suegra o con el suegro, pero no es la generalidad. Y entonces hay otro signo en donde se siente mejor que en su casa. ¿Dónde te sentirías mejor que en tu casa? Por ejemplo, en la suite presidencial del hotel Plaza en Nueva York. Debe estar padre, ¿no? O a lo mejor en un ashram. A mí me encantaría estar en el ashram del maestro Ivanhoe Michael. Ahí se me fue el otro nombre. Es allá en Francia, en Lyon, Francia. Es un ashram padrísimo. O me gustaría estar en algunas regiones de China, que también son muy especiales, ¿no? O en Barcelona, España, en Suaispe, en Barcelona, España, sería padrísimo, ¿no? Sentirme mejor que en mi casa, sí, sería ahí. Bueno, así hay un signo que el planeta o el luminar en este caso se siente mejor que en su casa. Pero el signo que está enfrente es como si estuviera en el exilio o si estuviera hospitalizado o encarcelado. O sea, se siente del nao, como si estuviera en CREA, pues, para que me entiendan, ¿no? ¿Quién se siente aquí mejor que en su casa? ¿Nadie? Qué bueno que responden eso, ¿no? Ojalá y regresen a su casa. Bueno, entonces en el caso específico de la luna, el domicilio de la luna es el signo del cangrejo. Así que enfrente tenemos al signo del macho cabrío, Capricornio. Así que la luna transitando por el signo del macho cabrío se siente fuera de casa, se siente incómodo. Pero donde se siente mejor que en su casa es en el signo del toro, Tauro, ¿no? Así que enfrente de Tauro se siente exiliada, encarcelada, hospitalizada. O sea, fuerte, ¿no? Y eso es el signo del escorpión. Así que hoy en la madrugada, a las 0:47, el Sol y la Luna estaban exactamente en la misma distancia de arco por el signo del escorpión. Entonces esta luna nueva, transitando por el signo del escorpión, ambos luminares, es muy fuerte. Y por eso quiero abordar un tema profundo, ¿ok? Porque el signo del escorpión tiene que ver con la muerte, pero al mismo tiempo con el renacimiento. El concepto de muerte que se maneja en el camino de la iniciación es una muerte simbólica. Morir a un estado para renacer a otro. Por ejemplo, si alguien ha tenido problemas con el alcohol, que muera a ese estado y que renazca en el estado de sobriedad, por ejemplo. Así que sería excelente que cada uno encontrara su propia interpretación de esta energía, porque es una energía, ¿ok? El soltero teóricamente muere a la vida de soltería y nace a la vida de casados, ¿no? En teoría suena muy bien. Y así, entonces, pues traje un ejemplo real para que se comprenda un poco mejor. Entonces vamos a empezar, dale un clic por favor. Hoy es día 20 de noviembre del año 2025 y ese es el calendario de las principales actividades del signo del escorpión que justo terminan ya el día de hoy porque pasado mañana
Mejor dicho, mañana, día 21 de noviembre, a las 7 p.m. con 24 minutos, horario en la Ciudad de México y zona conurbada, ya inicia el signo del Centauro. Entonces, esta es la última plática sobre el tránsito aparente del Sol por el signo del Escorpión. Y me da mucha risa porque tengo un amigo que nació justo un 20 de noviembre. Y entonces ya ven que antes se ponían los nombres de acuerdo al santoral del día, ¿no? Así que su papá andaba bien entrado cuando nació y le dijeron, oye, fíjate a ver cuál es el santoral del día de hoy. Y entonces fue y consultó el calendario y decía Anib de la Rep. Así que mi amigo se llama Anib de la Rep. San Anib de la Rep. ¿Ya sabes qué es San Anib? Aniversario de la Revolución. Es broma, no seas. Pero todos le decimos Anib de la Rep. Ok, entonces, dale un clic. Y bueno, hoy esos son los temas que vamos a tratar. Luna nueva en el signo del Escorpión en punto de las 0 horas 47 minutos o las 12:47 AM. Y bueno, ya saben que yo siempre ando dando clases de gimnasia psicofísica algunas veces aquí, pero siempre en algún lugar, y si no, la hago solo. Y bueno, dale otro clic. Justo hoy que está transitando la luna por el signo del Escorpión, se crea un ambiente de pasión y profundidad. Y entonces, aquí hay unas notas interesantes, las voy a leer porque no creo que se pueda ver muy bien la imagen. Dice, el ambiente tiende a hacerse muy intenso y misterioso. Los deseos y las pasiones serán fuertes, como también el temor y la desconfianza. Momento indicado para realizar aquellas actividades que no sean de acceso al conocimiento público y que requieran discreción, donde se necesite una profunda investigación y concentración, como por ejemplo la investigación privada o el espionaje. Es importante tener precaución, ya que existe la tendencia a los celos, venganza y violencia, por lo que es conveniente evitar discusiones fuertes. Hay que mantenerse en guardia y sin revelar. Una de las características del signo del Escorpión es eso, que se tiene una tendencia muy marcada a los celos, a los deseos de venganza, a la violencia. Es un signo de extremos, o todo o nada. Y entonces, yo he aprendido, porque yo soy del signo del Escorpión, que es muy importante saber canalizar esa energía en lugar de reprimirla. Reprimir la ira es un proceso de autodestrucción. Entonces lo mejor es canalizarla. Y la manera más civilizada de canalizarla es hablando. Pero yo les sugiero otra, que luego me la copiaron los de Harry Potter. No sé si vieron las películas de Harry Potter. Y si no, les voy a espolear alguna de ellas. El encantamiento del Ridiculous. O sea, cuando se enfrentan a algo que les causa mucho temor, pues una respuesta natural de todo animal es actuar con ira, con el ánimo de defenderse. Pero entonces lo que les enseñan en la escuela de magia de las películas de Harry Potter es a convertir eso en algo ridículo, de tal manera que esa energía se convierta en alegría. Exactamente. ¿Dónde quedó tristeza y...? No, esas son otras emociones, ¿no? Pero yo me refiero específicamente al tema de la ira porque es muy relacionado con el signo del Escorpión. Todas las emociones son naturales cuando se expresan. La película de Intensamente es muy buena también, aunque la segunda no me gustó tanto. ¿La segunda no la han visto? Trata principalmente sobre la pubertad y el ingreso a la aborrecencia. Y en una chavita que es aparentemente muy fuerte, ¿no?
Sin embargo, en mi opinión, como que le exageraron un poco. Pero bueno, el asunto es que como estrategia para los que somos del signo del Escorpión o que tengan alguna característica fuerte en su mapa natal con respecto al signo del Escorpión, como por ejemplo tener la luna en el Escorpión de nacimiento o ser ascendente Escorpión, entonces es importante que sepan canalizar esa energía, ¿ok? La astrología tradicional es uno de los temas psicológicos más antiguos que existen y sigue siendo válida muchas de sus enseñanzas. Y cuando se profundiza y se toma en serio, es bien interesante. Entonces, continúo leyendo lo que dice aquí. Cuando la luna transita por el signo del Escorpión, como fue, porque ya pasó, si la luna nueva fue a las 0:47 y estaban ambos luminares, si mal no recuerdo, en 28 grados 12 minutos, para esta hora ya la luna ya cambió de signo, ya está en el signo del Centauro, que es el que sigue, ¿ok? Así que ya se modificó el ambiente, pero ayer estaba bien pesado, incluso yo tuve un ligero altercado en una estación del Mexibus porque no me querían dejar entrar. No me creen que soy adulto mayor. Y como no he tramitado mi credencial del INAPAM, entonces pues no puedo demostrarlo, ¿no? Pero pues tengo 68 años, entonces en teoría deberían de permitirme el paso, ¿no? Y entonces el señor que estaba en la entrada era muy necio y yo tenía ganas de ahorcarlo, ¿no? Así que llevé a cabo esta estrategia que les estoy diciendo, así que me puse a pensar en ese momento se me ocurrieron 48 maneras de ahorcarlo. Hasta que terminé riéndome, ¿no? Entonces ya, total. Se solucionó rápido. Bueno, entonces, ayer no solo la luna estaba en el Escorpión, sino que ayer fue luna negra. La noche anterior a la luna nueva se le dice luna negra, porque no se ve la luna por ningún lado. Entonces, se dice que lo peor que ocurre en el psiquismo es en lo oscuro. Es un simbolismo. Y hay una discusión que se le atañe a Albert Einstein, que hablaba de la luz. Entonces decía Albert Einstein que lo que no existe es la oscuridad, porque la oscuridad es tan solo la ausencia de luz. Y es lo mismo con respecto al concepto de Dios, ¿sí? Los que creen que además de Dios existe otra fuerza maligna que se pone al tú por tú a las patadas con Sansón, pues están reconociendo que Dios no es Dios. Porque si existiera algo igual de poderoso que Dios, pues se nulificarían uno al otro. Cuestión de matemáticas, ¿no? Más 1 menos 1, 0. Pero hay un razonamiento peor, que dice que si estando Dios, se acepta la presencia de otra energía igual y no se nulifican, es peor, porque entonces es el mismo, pero la otra cara. En los griegos está Cicerón que habla de Abraxas. Entonces, con todo respeto y sobre todo en base a esa anécdota de Albert Einstein, pues también se podría decir que no es que no esté presente Dios, sino que simple y sencillamente no se le considera presente, o sea, está ausente, nada más. Ok, entonces, regresando acá, dice, en este momento se recomienda, cuando la luna transita por el signo del Escorpión, evitar cualquier tipo de intervención quirúrgica. Esto no se lo pueden decir en los hospitales, ¿no?
Porque la verdad, pues hasta se burlan de que se tuviera que reprogramar una cirugía que dicen ellos que es urgente, ¿no? Yo he vivido situaciones en donde el concepto es urgencia y no ha sido así. Hace ya bastantes años, 30 y tantos años, tuve una novia que se le reventó un folículo en un ovario. Y entonces el ginecólogo dijo, está sangrando y hay que operar de urgencia. Y sí, dicho y hecho, en aquel entonces, estoy hablando del año del 1996, no, 95, hace 30 años, una noche en Médica Sur, 15,000 pesos, hace 30 años. Abrieron, limpiaron la sangre, suturaron el ovario, cerraron y al día siguiente para afuera, ¿no? Al día siguiente, antes de que saliera, le llevé un perrito de peluche y le puse su nombre aquí adelante, Folly. Le dije, se llama Folly y si le das la vuelta le des el apellido. Folículo. Bueno, 2 meses después le volvió a pasar lo mismo, del mismo ovario. Y entonces la atendieron en otro hospital y también le dijeron, está sangrando, hay que operarla de urgencia. Dicho y hecho, volvieron a abrir sobre la misma cicatriz, limpiaron la sangre, volvieron a suturar el mismo ovario y al día siguiente otra vez para afuera. 2 meses después volvió a pasar lo mismo, por tercera ocasión. Y entonces en ese momento yo ya había conocido a mi primer maestro de jugos. Y fui y le platiqué y me dijo él, ¿con jugos? Yo le dije, si me haces la lista, yo me encargo de que se los tome. Y entonces estuvo 1 mes a terapia de jugos, se evitó la tercera cirugía, y todavía anduvimos como 2 años y nunca se volvió a presentar el mismo síntoma. Así que si en ese entonces hubiera sabido que hay que evitar cirugías cuando la luna transita por el signo del escorpión, no lo hubiéramos hecho. Pero termino de leer aquí, dice, además de evitar cualquier tipo de intervención quirúrgica cuando la luna transita en el escorpión, también es el momento perfecto para eliminar vicios, también para comprar medicinas, realizar cambios radicales y trascendentes, realizar labores de espionaje, desterrar emociones y sentimientos negativos. O sea, el concepto de muerte es que se mueran esas emociones negativas, ¿no? También es un momento perfecto para iniciar estudios esotéricos o realizar investigaciones profundas, ¿ok? Entonces, en este momento vamos a hacer ya una pausa y continuamos.